Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante y compositora española Rosalía con su versión de su propia canción Berghain de su último álbum Lux, que hemos analizado casi en su totalidad por los videos que tenés por acá arriba o debajo en la descripción, esta vez en vivo en los The Brit Awards, que dice de la siguiente manera. Fíjate que está toda la orquesta en vivo, hay un grupo de coreutas, seguramente que estén detrás de ella porque no se ve muy iluminado el escenario todavía, pero podemos apreciar que va a estar muy cargada esta escena y ya de por sí se ve que hay muchísimos músicos en escena, toda la orquesta básicamente. Para mí es una de las introducciones más pero más épicas. Fíjate que en esta canción que ya hemos analizado mucho en el canal, de hecho fue la primera canción que escuchamos porque fue la primera que salió de su último disco, en la que está junto a Björk cantando. Vamos a ver si aparece Björk o ponen una pista, pero lo que me gusta es esta reminiscencia clásica que tiene, la forma de cantar de Rosalía que la acerca a una cantante lírica y la aparición tecnológica de Björk que hace cerca del final, que se convierte en una pieza de música electrónica básicamente, y esto de combinar música electrónica con música clásica o académica es maravilloso. Fíjate lo refinado del canto de Rosalía, cómo está entonando esa apertura vocal maravillosa para poder entonar esas notas hiper agudas y hacer que todo suene maravillosamente bien. Recordemos que es una canción que está en re menor, y hace la progresión de acordes más clásica de toda la música occidental. Primero, cuarto, quinto, primero. Maravilloso. Por eso a todos nos suena tan conocido a algún lado, porque es la progresión más trillada en re menor. Hermosa tonalidad que le queda maravillosamente bien a Rosalía. Probablemente cuando escuches el coro te va a acordar a piezas clásicas como Carmina Burana o al Duelo de los Destinos de Star Wars, que no es una pieza técnicamente clásica, pero sí tiene esa reminiscencia porque John Williams es un compositor que utiliza muchos recursos de la música académica clásica, romántica y demás, y hace que todo sea magnánimo, y además la presentación que tiene en el escenario con toda la orquesta de fondo y esa luz blanca que viene desde atrás, hace que todo sea muy como el álbum Lux, muy religioso o acercándose a lo divino. Ternura pa'l café, bellísimo lo que hace Rosalía. A mí en lo particular no es una artista que tenga muy escuchada, de hecho sus producciones anteriores no las tengo muy escuchadas honestamente, pero Lux me ha roto la cabeza y me parece que va en consonancia con lo que están haciendo otros artistas mainstream de, estando tan pegados, animarse a hacer cosas de estas características porque saben que sus fans lo van a escuchar, y además otras personas como los que no somos sus fans también los vamos a escuchar porque a nivel musical es un disco que está muy pero muy bien hecho. Y escuchá las corridas que hay ahí por detrás en los violines, tun, trin, tun, trin, que en líneas generales estamos en la misma progresión de acordes, y esto es algo que también destaqué en el otro video, si mal no recuerdo, que no hace falta que para que una pieza sea musicalmente muy atractiva haya que llenarla de muchísimos acordes o de muchísimas notas para que parezca que tiene más contenido, porque el contenido no es tanto por lo que contiene necesariamente, sino por lo que dice ese contenido, por lo que puede expresar, y me parece que la dulzura prístina de la voz de Rosalía en medio de toda esta hecatombe de música clásica hace que sea un producto cultural musical muy interesante y atractivo para muchísimos públicos. No me acuerdo de qué iba la canción, si tenés información al respecto por favor dejalo escrito debajo en los comentarios. Tampoco sé de qué van los Brit Awards, calculo que serán premios británicos para la música y por eso está Rosalía actuando acá. Empezaron a abrirse tanto los coreutas como la propia Rosalía, que está sosteniendo el pie de micrófono y corriéndose hacia un costado. Vamos a ver qué ocurre. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que ahora venía la parte de Björk. Icónica Björk. Björk es una artista que ya tengo muy escuchada, me gusta mucho, sobre todo por lo experimental
Los nórdicos tienen algo con lo experimental y con el metal y con el deathcore muy particular, como una relación anímica muy particular y sincera, y la música de Björk desde el primer momento fue muy disruptiva, básicamente porque mientras todos estaban decidiendo seguir haciendo pop o alguna variante de rock alternativo, Björk hizo como una mezcolanza de todo eso. Tiene una voz que para el pop funciona muy bien, para el rock también, y tiene cierta reminiscencia lírica por esas notas agudas, largas y estiradas, que ahora vamos a ver que contrastan con la voz dulce y relajada de Rosalía. Björk tiene algo más aguerrido, más constreñido, que lo hace muy interesante también, y además toda la parafernalia teatral que siempre pone en el escenario, que es maravilloso. Fíjate que siempre es como muy... queda como rezagada su voz, que está haciéndolo a propósito, claramente. Björk es una gran cantante, aunque se ha abocado mucho más por la producción musical en sí y por definir su propio sonido, que es muy particular y por eso es muy difícil de imitar. Podemos encontrar algunas influencias en otros lados, pero la música de Björk es muy particular porque es todo un gran producto cultural. Por eso decía, también la estética dramática que pone en el escenario, cómo se viste, cómo interpreta sus canciones, cómo ejecuta los instrumentos, es algo a destacar y me parece un feat muy difícil de superar, el de Rosalía y Björk. Y si mal no recuerdo también estaba Yves Tudor, que es el que después pone la voz cerca del final de la canción, que empieza a repetirse Do you love me, do you love me? Sí, creo que era así. Y como no podía ser de otra manera, fíjate que acá, si estás utilizando auriculares, lo vas a escuchar, y si no, como siempre te recomiendo en este canal, utiliza auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque aparece la voz principal, central de Björk, y luego un eco de un lado, un delay, y otro eco del otro lado, haciendo que su trabajo con la producción musical sea más que glorificado. Y ahí apareció la voz de Yves Tudor claramente, como habíamos mencionado antes. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo y además esas reacciones, análisis que solicites van a ser dedicadas especialmente para vos. Continuamos escuchando Berghain de Rosalía, que estamos cerca del final y la onda de audio se expande tremendamente. Guarda con los oídos. Bueno, se armó un bardo tremendo en el escenario. Maravilloso, me encanta esto. Fíjate cómo no solamente hay música experimental, hay música clásica, hay pop, también hay música electrónica. Armaron una rave en medio del escenario utilizando la misma progresión de acordes. Fíjate cómo la música nos permite utilizarla con mucha versatilidad y adaptarla a distintos estilos. Un mismo sonido puede funcionar en distintos lugares y generar expectativas y emociones distintas. Se repuso el escenario con los Brit Awards, no esperaba que ocurriera esto, pero es maravilloso. Vamos a ver cómo finaliza esta interpretación de Berghain de Rosalía en los Brit Awards nuevamente para finalizar este video, que dice de la siguiente manera. Hermosa interpretación, me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Rosalía. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Rosalía que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.